Fiodor nace un 11 de noviembre de 1820. Fiodor nace en la maravillosa ciudad de Moscú, la capital de Rusia, el centro político y económico y cultural. Moscú se considera la ciudad más poblada de Rusia y Europa. Para la mayoría de los rusos y extranjeros, la capital rusa es una ciudad de grandes posibilidades. Moscú es una ciudad donde constantemente se celebra algo, quizás como festividades, excursiones, conciertos, se celebra por videojuegos, quizás maratones. El nombre de Moscú proviene de un río que atraviesa, denominado Moscova. En ruso antiguo es literalmente la ciudad del río de Moscova. Moscú posee un clima continental húmedo, con rigurosos lagos en inviernos y suaves y breves veranos. Los días nublosos y cubiertos son prácticamente frecuentes en todo el año. Ahora hablaremos sobre Rusia. El nombre de Rusia se deriva de Rus, un estado medieval poblado principalmente por los esclavos orientales. Sin embargo, el nombre propio se hizo más proveniente de la historia posterior, y el país fue llamado típicamente por sus habitantes Ruskaya Celia, que puede traducirse como tierra rusa. La Federación de Rusia es el país transcontinental que se extiende sobre dos continentes, Europa y Asia, y a través de la mayor parte del norte del supercontinente Eurasia, por lo que existen una gran variedad de paisajes y climas en su territorio. Rusia hay una gran variedad de climas, pero sin embargo, en líneas generales se considera que predomina el clima continental. Por lo tanto, es caracterizado por la gran variedad térmica. La viuda del escritor, Ana, tuvo la idea de abrir un museo dedicado a Fiodor, pero huyendo de los horrores de la Revolución de 1917, murió en Yalta, Crimea, un año más tarde en la soledad, lejos de sus hijos y nietos. Todos los objetos reunidos en la antigua casa del famoso escritor fueron recogidos por ella y enviados a un almacén. La iniciativa de abrir este museo la tuvo el arquitecto Georgy Piontek en la década del 60. El museo fue inaugurado con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Fiodor en 1971. El museo está distribuido en dos plantas. El apartamento del escritor está en el primer piso y tiene una exposición permanente. Se trata de un departamento de esquina, como casi todos los 20 apartamentos en los cuales Fiodor vivió en San Petersburgo. El interior consta de archivos y recuerdos de sus contemporáneos. También se presentan libros y objetos personales. Las salas de exposición de la planta baja están dedicadas a la exposición de artistas contemporáneos de Fiodor, con fotografías y archivos literarios. También se presentan materiales con relación a la formación del escritor, sus viajes por Europa y su actividad literaria. El Museo de Dostoyevsky está ubicado en la Madre Rusia, en San Petersburgo. Oscar Wilde Fiodor nace un 11 de noviembre de 1821 en la ciudad de Moscú, Rusia. En Dublín, Irlanda. Dublín es derivado del hiberno normando de las voces irlandesas
que significa Laguna Negra. Dublín está situada en la desembocadura del río Liffey y abarca una superficie aproximadamente de 1 kilómetro. Está bordeada por una cadena montañosa, baja hacia el sur y se rodea de tierras de cultivo planas al norte y al oeste. Al igual que grande parte del noroeste de Europa, Dublín tiene un clima marítimo, con inviernos suaves y veranos frescos, sin temperaturas extremas. Dublín tiene una historia literaria reconocida mundialmente y ha producido prestigiosas figuras literarias. Entre ellas se encuentran premios Nobel como William Butler, George Bernard y Samuel Beckett. Por otra parte, alguien reconocido también es Oscar Wilde, del que estamos hablando. Irlanda, más conocida también por República de Irlanda, ocupa la mayor parte de la isla de Irlanda, frente a las costas de Inglaterra y Gales. La isla de Irlanda se ubica al noroeste de Europa, formando parte del archipiélago británico, siendo la segunda isla en extensión del mismo y la tercera isla de Europa, después de la Gran Bretaña e Islanda, además de la 20ª del mundo. Irlanda presenta un clima suave, aunque variable, durante todo el año en pocos extremos fuera de la media. Esta casa está ubicada en una esquina y su fachada externa se conserva muy bien, gracias a los trabajos de renovación que se han hecho. Es una residencia de arquitectura georgiana y la familia Wilde vivió ahí hasta 1876. En el año 1994, el American College Dublin tomó posesión de la residencia y como resultado de su trabajo de restauración, el primer piso ha quedado como nuevo y se puede alquilar para reuniones, negocios o actividades privadas, exhibiciones de arte, esculturas y demás actividades culturales. Características que utiliza. El escritor recurre al realismo psicológico y abarca áreas de la psicología, la filosofía y la ética. Las novelas de Dostoyevsky se caracterizan por una perspectiva social, política y moderna de la sociedad que destapan el cinismo y el desprecio al progresismo en la sociedad. Estilos de sus manuscritos. Dostoyevsky tomó como materia prima de sus obras las preocupaciones que tenía con respecto al futuro de la humanidad, así como también la mayoría de sus novelas se centran en la condición humana y tratan temas como la pobreza. Infortunio de los autores. Oscar Wilde. Oscar Wilde promueve un juicio contra el marqués de Queensberry por difamación. El abogado Edward Carson somete a un riguroso interrogatorio al demandante, en lo que trae por consecuencia la detención de Oscar Wilde. En el caso de Fyodor fue arrestado y encarcelado el 23 de abril de 1849 por formar parte del grupo intelectual liberal Círculo Petrashevsky bajo el cargo de conspirar contra el zar Nicolás. Obras durante o después de su cautiverio. De Profundis es el título de una epístola escrita por Oscar Wilde entre enero y marzo de 1897 y publicada por primera vez por su albacea literario Robert Baldwin en 1905, 5 años después de la muerte del poeta y dramaturgo irlandés. La balada de la cárcel, de Reading, es un poema escrito por Oscar Wilde durante su exilio en Berneval o Deep, Francia. Fue escrito tras su liberación de la prisión de Reading en torno al 19 de mayo de 1897. El sueño del príncipe es una novela corta de Fyodor escrita en 1859. En la obra encontramos muchos de los temas que obsesionaban a este gran autor. Stepanchikovo y sus habitantes. Fue escrita colocando a uno de los personajes, Alexandrovich, como autor y narrador de la historia. El tono de la obra es de comedia, sin dejar de ser, por lo jocoso del argumento, una obra con los toques característicos del autor. Pero, sin embargo,
es destacada por ser mucho más amena.